Ciudad de gestas heroicas, como la batalla del 30 de marzo, con la que se consolida la primera independencia. Durante la Restauración fue la capital de la República Dominicana, estirpe de patriotas, pilar de grandes maestros y maestras, que dejaron un discipulado diseminado por todo el país. Cuna de grandes artistas, de fotógrafos, de cineastas, con grandes deportistas y gestores culturales. Cuna de presidentes y de personajes representativos en la política. Ciudad con gran sentimiento cívico y dedicación empresarial, con un pasado lleno de esplendor y un presente lleno de vida. Por todo eso y más, es considerada la ciudad corazón. Santiago, del pasado al presente. Santiago se funda como un fuerte. Santiago surge como un fuerte durante la época de la conquista y colonización de la isla en 1495. Cuando Cristóbal Colón llega después de su segundo viaje a la isla, organiza una expedición al interior del Valle de la Vega Real, como él lo llamó, y como parte de ese proceso, después de la batalla de la Vega Real, funda presumiblemente en julio de 1495, acaso el 25 de julio, día del apóstol Santiago, el Fuerte Santiago. El lugar de la fundación es discutible, pero sí se tiene claro que fue en la banda septentrional del río Yaque, uno de 3 lugares. El lugar conocido como La Emboscada, que queda hoy detrás del vertedero municipal de Rafey, el lugar donde estuvo o está todavía la iglesia de San Antonio, o el cerro donde está actualmente la fortaleza San Luis. Y en 1504, recordemos que Nicolás de Obando asume el gobierno de la isla en 1502, la ciudad se traslada al sitio de Jacagua, mucho más cercano a la cordillera septentrional, y se entiende que también mucho más cercano a un camino que comunicaba la Isabela con la Concepción de la Vega, que había sido fundada también como fortaleza en 1494. La ciudad obtiene un escudo de armas en 1508, al igual que las poblaciones de la isla que existían en ese momento, y persiste este segundo Santiago, este segundo fundo de Santiago en Jacagua, hasta 1562, cuando un terremoto destruye la ciudad, al igual que La Vega. ¿Por qué el nombre de los Caballeros? Al igual que otras ciudades que se llamaron Santiago de los Caballeros en América Latina, se entiende que el apelativo puede proceder de diferentes fuentes. Una, porque pudieron haber sido caballeros los fundadores de este tercer emplazamiento, por el hecho de que pertenecieran a la orden militar de Santiago, o por una razón legal. En las ordenanzas de la época se preveía que para la fundación de una ciudad debían existir por lo menos 30 vecinos, 30 cabezas de familia, 30 padres de familia que tuviesen cierta cantidad de bienes económicos, ciertos bienes muebles, como podrían ser animales o bienes inmuebles, para poder sustentar, para poder dar sustento a una población. Con ese número mínimo de personas entonces podía establecerse una ciudad. En la segunda mitad del siglo XIX, Santiago de los Caballeros continuaba siendo una comunidad rural. Las pocas carreteras que existían eran apenas caminos pedregosos. Aunque el ferrocarril, la obra dominicana más importante para la época, conectaba con algunas provincias del norte, los medios de transporte más utilizados eran el burro y la carreta. Crónicas de la época relatan que la travesía de Santiago a Santo Domingo tardaba más de 7 días, por lo que era preferible ir por Puerto Plata a Santo Domingo en vapor que cruzando la isla por tierra. Mientras tanto, en el orden político, la ciudad de Santiago de los Caballeros pasa a ser la capital de la República Dominicana durante la Guerra de la Restauración de 1863 a 1865.
El hecho de que Santiago sea capital de la República en la época restauradora obedece a una condición geográfica. Recordemos que el movimiento restaurador se inicia en Capotillo, en la línea noroeste, en Dajabón. El comandante de la Plaza de Santiago va a sofocar ese levantamiento en la línea noroeste. Los restauradores comienzan a avanzar en su proceso de toma de las ciudades principales de la línea y cercan entonces a Buceta, Manuel Buceta, que era el comandante de la plaza, y este se recluye en Santiago. Los dominicanos sitian la ciudad y después de un sitio de aproximadamente 2 semanas, los españoles tienen que salir hacia Puerto Plata. El control político que los españoles tenían del Cibao se pierde y los dominicanos son los que asumen entonces el control de la ciudad. Como Santiago era la plaza fundamental de los españoles, son sustituidos por los dominicanos y consecuentemente el gobierno restaurador, el gobierno dominicano de la república que se restaura, se fija en Santiago. El dominio de los espacios geográficos se inicia desde Santiago. La designación de Luperón como cabeza del ejército se hace en Santiago. Y el impedimento del afianzamiento de los españoles que estaban en la banda sur se impide justamente en la zona del Cibao. De manera que Santiago adquiere esa preponderancia política en la guerra restauradora. En esta casa se firma el acta del gobierno restaurador. Ubicada en la calle Las Rosas, hoy calle 16 de agosto, esquina Cuesta de las Piedras, hoy calle Sánchez. Construida en 1851, fue de las pocas casas que sobrevivieron al gran incendio de 1863. En 1918 fue comprada por la Compañía Anónima Tabacalera, la cual se la dona al ayuntamiento para ser usada como habitación de los veteranos de la Guerra de Restauración. En 1928 fue demolida y en su lugar se construye el Liceo México. La ciudad de Santiago cuenta con muchos episodios históricos. Uno de esos es el que se conoce como el Sitio de los Comeburros, episodio que da inspiración para un popular merengue. El cerro donde está el monumento se denominaba Cerro del Castillo y tiene una historia independiente de la historia del monumento. Se señala, un autor, Radamés Ungría Morel, establece que los dominicanos establecieron un punto defensivo a propósito de la batalla de Santiago de 1844. El Sitio de los Comeburros forma parte de los episodios que dieron al traste con el gobierno de Bordas Valdés en 1914, que fue sucedido por el gobierno de Juan Isidro Jiménez. Al tiempo de sitiarse las tropas de Bordas Valdés en Santiago, se sitia también el poder bordista en Puerto Plata, pero el sitio de Santiago tiene la connotación anecdótica, si se quiere, de que los sitiados, por el hecho de que el sitio duró 6 meses y la vida, digamos que cotidiana de la ciudad se interrumpe, al ser sitiados tienen que echar mano de lo que se encontró en los almacenes en ese momento y de los animales que podían encontrar. Las provisiones se agotaron y tuvieron que comer entonces burros, pero no solamente burros, gatos asados incluso se encontraron después que las personas volvieron a la ciudad. En los patios se llegaron a encontrar no solamente las balas de cañón y los daños que causó el sitio, el cañoneo de la ciudad, sino también incluso gatos asados envueltos en hojas de plátano. Gaspar Polanco, junto con las tropas dominicanas criollas, las cuales se encontraban en el Fuerte del Castillo, que es donde está el monumento, desde allá empiezan entonces la trifulca contra él. Allá le sirvió el general Gregorio Luperón, cuando se le ordena bombardear con los cañones existentes en el lugar al general Buceta. Estando acantonado aquí, como le contaba, el general Buceta, español, el cual era la primera espada de la reina con su ejército, con sus aliados, como era Santana, como era muchos que fueron restauradores, fueron separatistas en la antigüedad junto con Santana, pasaron a ser enemigos de la patria. Posteriormente, en 1914, es uno de los bastiones de las tropas que sitian a las tropas del gobierno de Bordas Valdés durante el sitio de los Comeburros. En 1915 es utilizado para la instalación de las tinas del primer acueducto de la ciudad
y ya durante la primera intervención norteamericana se establece allí una estación radiotelegráfica. Posteriormente, esa estación, por su carácter estratégico desde el punto de vista de las comunicaciones, es tomada durante el levantamiento del 23 de febrero de 1930, el movimiento cívico que lleva a Trujillo al poder, y en 1943 se escoge para levantar el monumento a la paz de Trujillo, que comienza a construirse en 1944. Los yanquis en nuestra tierra. Al llegar a la ciudad de Santiago, la silueta del monumento es el primero que da la bienvenida. Desde el pie de la torre, en la cima de la colina, tanto de día como de noche, se puede observar la hermosa vista de la metrópolis cibaeña. Para mí el monumento fue simbólico porque fue el lugar donde se desarrollaron los principales enfrentamientos con el ejército haitiano. Como historiadora y como santiaguera, para mí tenía una significación muy importante. Sin el monumento, prácticamente Santiago no tendría un hito de tanto peso que la identificara en el plano nacional. Caminar por la ciudad de Santiago es caminar a través de la historia, de su identidad. Las casas históricas en el corazón del casco antiguo de Santiago remonta a otros tiempos. La ciudad se destruye en el siglo XVII, siglo XVIII, terremotos, incendios por parte de corsarios franceses. Pero también dos acontecimientos marcan la evolución de la arquitectónica de la ciudad, si se quiere. El terremoto de 1842 destruye todo el pasado colonial. Por eso, a diferencia de Santo Domingo, en Santiago no hay nada de la época colonial. No hay ninguna construcción en piedra o en ladrillo. La edificación más antigua es el puente de Nivaje, en mampostería de ladrillo, 1882, y le seguiría la catedral. Sí quedaron edificaciones francesas, acantonadas como las casas victorianas, que se encuentran en el centro de la ciudad, y la fortaleza San Luis. De manera que la arquitectura de Santiago, que se conserva en el denominado centro histórico, corre a partir de la guerra restauradora y se fundamenta básicamente en almacenes de tabaco, en mampostería de ladrillo, 1863 en adelante, 1870, 1880, y edificaciones en madera. Cuando yo era niña me encantaba caminar por el centro de la ciudad. Nosotros vivíamos muy cerca. Nosotros vivimos dos momentos, cerca del Hotel Mercedes y después ya cerca del ayuntamiento. Y las casas victorianas eran tan hermosas. El casco urbano de Santiago era hermoso con esas casas, donde estaba, por ejemplo, que en ese tiempo era una empresa importante, el Bermúdez, la Tabacalera, eran también almacenes que tenían una tradición histórica importantísima. El Correo, donde estaba la Farmacia Normal, el Correo, un edificio maravilloso, donde estaba la Farmacia Normal, con todas esas botellas que eran del siglo XIX. Para mí eso era una simbología importante. La iglesia, no solamente la iglesia catedral, sino la iglesia de la Altagracia, en el Parque Colón. Una hermosa tradición es el paseo en coche, tirado por caballos, los que se encuentran estacionados en el Parque Colón. Podemos significar como hitos representativos de la ciudad la catedral, como espacio religioso, junto al Parque Duarte, que quizás o fue en una época el corazón de la ciudad, y el resto de edificios que lo rodean, como el Centro de Recreo, el Palacio Consistorial, que fue la sede del Ayuntamiento, la sede de la Gobernación, y en una época también existieron en torno al Parque Duarte y la Catedral el Club de Damas, el Club Santiago y la Iglesia del Carmen. Yo disfruto pasear por el centro, aunque sea en carro, aunque las calles me lleven de manera distinta como cuando yo era niña, porque el sol se bajaba y la restauración subía, y ahora la restauración baja y el sol sube. Disfruto mucho pasear por el río, ver el río, porque esas eran de las cosas más hermosas que tenía. La Calle del Sol también como nervio comercial de la ciudad, como espacio donde se ubicaban los negocios principales, como espacio para ir a visitar las tiendas. En una época, y formó parte de mi niñez, era tradición ir
a la calle del Sol los domingos. A solo 5 minutos del centro de Santiago se pasa al campo a través de un puente sobre el río Yaque. El primer puente construido en 1917, llamado Puente Viejo o Puente Yaque, tenía una parte de su estructura en madera. Dicha parte desaparece cuando construyen la avenida Mirador del Yaque, a principios de los años 70. Hoy es parte de la Circunvalación y la avenida Valerio. El Yaque Dormilón, con sus aguas tranquilas y transparentes, invita a un estimulante baño. El puente Yaque ya no existe. El del puente Yaque quedan apenas parte de las bases y fue sustituido recientemente en la década del 2000 por una pasarela en hierro. Pero el puente Yaque se construye entre 1917 y 1918 por parte de las tropas norteamericanas de ocupación. Aunque, sin embargo, este era un proyecto acariciado por la sociedad santiaguera desde principios del siglo XX. El puente va a permitir o va a facilitar la comunicación entre ambos extremos del río. Ya en el otro lado del río, en la otra banda, en la herradura, existía un segmento poblacional importante. La ciudad recibía aprovisionamiento de bienes de consumo diario de esos espacios, de la otra banda y de Buena Vista, que posteriormente se va a llamar Bella Vista a partir de 1928, y también va a facilitar la comunicación con toda la zona sur de la provincia, específicamente con las comunes en ese momento, los municipios de Jánico y San José de las Matas. El célebre escritor mocano Juan Antonio Alix, quien fallece en Santiago en 1918, inmortaliza al Yaque en sus populares décimas, y él mismo es conocido como el cantor del Yaque. A la patria se le rinde homenaje cuando sus hijos hacen de su vida un legado de dignidad imperecedero, cuyo legado es una existencia ejemplar apegada al valor de la dignidad humana. Santiago es cuna de importantes personalidades que han enaltecido a la patria. Hay muchas figuras. La Escuela Normal de Señoritas y la Escuela Normal de Varones, que se fundan a fines del 19, van a producir la generación que yo llamo de los normalistas. Una generación fundamental en la constitución del ser santiaguero a partir de la segunda década del siglo XX. Personajes que van a descollar en el arte, en la cultura, en la política, van a definir a partir de su formación educativa el ser santiaguero. Ercilia Pepín, por su valentía, por todo, incluso su casa se conserva, por lo menos la fachada exterior, en la restauración. La profesora Smeister, ella fue directora de la escuela donde yo estudié y era una persona muy querida. Podemos citar a Manuel de Jesús de Peña y Reynoso como gestor de una generación, como dominicano, a Salvador Cucurulo como gestor de una segunda camada dentro de esa élite educativa que se gesta alrededor de la Escuela Normal, y producto de la Escuela Normal podemos citar igualmente figuras como Ricardo Ramírez, figuras como Rosa Smeister y Ercilia Pepín. Ercilia Pepín toma la antorcha de los educadores Eugenio María de Hostos y de Salomé Ureña y derrocha con las virtudes ejemplares que la caracterizaban esa educación inspirada en valores patrios, en valores de igualdad de la mujer con el hombre y con lo que se consolidaba en ese momento, los valores patrióticos y de identidad nacional. Hay una carta que la maestra Ercilia Pepín envía a una de sus alumnas, Ilma Contreras, que refleja su noble sentimiento al ser destituida como directora de la Escuela México. Mi inolvidable discípula, varios días hace que fui favorecida con tu cariñosa cartita del 16 de mayo pasado, pero su llegada coincidía con mi destitución como directora del Colegio México, y como son tantas y tan frecuentes las visitas de amigos y discípulas, no me habían dejado un minuto para escribirte.
Podríamos encontrar 3 valores claves en estos 4 pilares de la educación: Peña Reynoso, Cucurulo, Ercilia Pepín y Rosa Esmester. En primer lugar, la identificación con la soberanía popular, el respeto de la soberanía en todo momento, el respeto al Estado de Derecho y, por supuesto, a la institucionalidad. Es el hilo conductor entre estos 4 personajes. Recordemos, por ejemplo, que Peña Reynoso es el gestor del movimiento que lleva a Ulises Francisco Espaillat a la presidencia en 1876, que promueve el derrocamiento del presidente Ignacio María González. Hay que recordar también el papel que representaron Rosa Esmester y Ercilia Pepín durante la primera ocupación norteamericana, mucho más Ercilia Pepín. El rol también que desempeña Ercilia Pepín con posterioridad en los años 20 y los años 30, al ser la directora de la Escuela Superior de Señoritas de Santiago. Y el papel de mentor, el rol que se le otorga a Cucurulo como el introductor de la enseñanza racional científica en Santiago. Quizás el método de enseñanza que ellas tenían no era el mejor, pero nos hace falta el compromiso, la entrega y el amor por la educación que esas mujeres tenían. Para ella educar no era un salario, educar no era un empleo, educar era su vida. Santiago también tiene el prestigio de tener la primera directora de cine dominicana, María Estefani, quien destaca como documentalista a final de los años 20. María Estefani es una de las fundadoras del Guravito Country Club, es presidenta del Club de Damas, es presidenta de una serie de instituciones que van a surgir en Santiago en la década del 10, en la década del 20. Otras figuras relevantes de la ciudad de Santiago son... Indudablemente que los gestores de la Asociación para el Desarrollo, en época muy reciente, mucho más reciente, tienen principalía. Habría que citar a José Armando Bermúdez, Popi Bermúdez, a Luis Crouch, a Alejandro Grullón. En el pasado, figuras como José Manuel Glass, Augusto Espaillat, José Valle, también en el plano comercial. El sociólogo, pensador y político Pedro Francisco Bonó y Mejía, considerado una de las más altas cumbres del patriotismo y del civismo, defiende a la República Dominicana en momentos cruciales. Es considerado como el primer sociólogo dominicano y sus apuntes sobre las clases trabajadoras dominicanas constituyen un estudio pionero sobre la composición social dominicana. Sus restos descansan en el Panteón de la Patria. Eugenio de Jesús Marcano Fonder, natural de Licey al Medio, botánico, espeleólogo, estomatólogo, herpetólogo, investigador y paleontólogo, donde hizo aportes significativos para las ciencias naturales. Marcano descubre cerca de 300 especies nuevas y registra la presencia de otras 200. Está reconocido como uno de los investigadores de las ciencias naturales con mayores aportes en el país. El Museo de Historia Natural de Santo Domingo lleva su nombre. Otra hija de Santiago de los Caballeros es la maestra Dolores Rodríguez Objío, hija de Manuel Rodríguez Objío, aquel poeta, historiador y mártir que estuvo también en la Restauración. Dolores, alumna de Socorro del Rosario Sánchez, fue una de las primeras maestras tituladas en el país. Dedica toda su vida a la enseñanza. Santiago es cuna del movimiento liberal. Eso yo lo desarrollo en mi libro sobre Ulises Seró, donde yo digo que la cuna del movimiento liberal estuvo en Santiago junto con los tabaqueros. Santiago es el corazón del sembradío tabaquero y Villa González era el símbolo principal. Y entonces eso ha generado presidente. En el siglo XIX tuvimos a Ulises Francisco Espaillat, que fue presidente por poco tiempo, pero fue presidente. Después en el siglo XX tú tienes a Antonio Guzmán,
y Hipólito Mejía. Específicamente nacidos en la ciudad, Rafael Estrella Ureña, que fue presidente brevemente después de 1930, Rafael Bonelli, que fue presidente del Consejo de Estado en 1962, Ulises Francisco Espaillat, presidente en 1876, dentro de los presidentes liberales que hemos tenido, Salvador Jorge Blanco, 1982-1986, y Joaquín Balaguer, quizás, aunque no nació en Santiago directamente, pero sí en la provincia, en Navarrete, la figura, digamos, presidencial más importante. Al santiaguero Rafael F. Bonelli Fonder le correspondió como presidente del Consejo de Estado organizar las primeras elecciones libres celebradas en el país tras 30 años de dictadura, el 20 de diciembre de 1962, resultando electo el profesor Juan Bosch. And special representative of the President of the Dominican Republic, Her Excellency Mrs. René Clang de Guzmán. Otra hija adoptiva de Santiago, con un rol sobresaliente, lo ocupa doña René Clang de Guzmán, primera dama de la República Dominicana en el período 1978-1982. Un ejemplo a seguir por sus aportes a la niñez, fundadora del Consejo Nacional de la Niñez, CONANI. Nace en La Guaira, Venezuela, pero desde su juventud vivió en la ciudad de Santiago. Otras primeras damas de Santiago son Acela Mera de Jorge, Rosa Gómez de Mejía, María Matilde Pastoriza Espaillat de García Godoy, Aida Mercedes Valle Morel de Bonelli, Tomasina Martínez de Bordas Valdés, Francisca Morales de Victoria, Narcisa Ureña de Cáceres, Josefa de los Santos de Jiménez, Eloísa Espaillat de Espaillat y Ana Rosa de Valverde. Al ocurrir lo que la historia oficial denomina el sufragio femenino, donde figuran las mujeres por primera vez como votantes y como elegidas, y siendo electo Trujillo para ocupar la presidencia de la República para el período 1942-1947, el tirano otorga una representación mínima, una cuota a la mujer, al señalar e imponer de dedo la elección de 5 prominentes mujeres oficialistas, entre ellas Josefa Sánchez de González, la primera mujer diputada de la provincia de Santiago de los Caballeros. Podemos señalar que justamente esa basamenta educativa que ofrece la Escuela Superior de Señoritas es la que permite la inserción de la mujer santiaguera en planos que antes eran ocupados por los hombres. Vamos a encontrar cómo la mujer santiaguera se integra, digamos que la mujer santiaguera perteneciente a ese grupo de los hombres y las mujeres en historia, a el plano económico. Buena parte de la producción tabacalera estaba fundamentada en el trabajo femenino. En términos de la participación de la mujer en Santiago, ha habido mujeres extraordinarias. Pero, por ejemplo, en la Madre y Maestra tú tienes mujeres líderes que se han desarrollado grandemente. Está Inmaculada Dames, Dulce Rodríguez, por ejemplo. Y tú tienes también en materia empresarial a María Victoria Minicucci. Santiago pasa a consolidarse de una pequeña ciudad a una metrópolis. Su belleza seduce a primera vista a todo aquel que la visita. Ciudad historia, ciudad moderna, ciudad cultural, ciudad corazón. Ante la seriedad de tanta historia, ¿qué alternativa ofrece la ciudad a los visitantes? Si es en cualquier época, hay que ir a ver la vida cultural. El Centro León es un símbolo ahora mismo. Eso es un ejemplo de lo que se llama un centro cultural. Indudablemente hay que partir de 2 instituciones. El Ateneo Amantes de la Luz, que se funda en 1874, y la Alianza Cibaeña, que aparece en 1884. Bibliotecas públicas y en el caso de la Sociedad Amantes de la Luz, gestora de centros educativos privados y consecuentemente acompañantes del proceso educativo de la ciudad.
En el carnaval de Santiago era famosa la señora Minicucci, la madre de los Minicucci, la madre de Orlando, de esos Minicucci, que fue una familia con mucha tradición. Ella era famosa por sus trajes. Inventaba unos disfraces que duraban meses haciéndolo. Robaba la gallina de Rowdy, estaba el profesor Izquierdo, que andaba como un loro inglés. Serán de los personajes como famosos así de la ciudad. Hay un lugar en Santiago del que sus habitantes se sienten muy orgullosos. Es de su estadio, el más grande de la República Dominicana. Fundado el 25 de octubre de 1958 y conocido popularmente como el Valle de la Muerte. Es la sede del equipo de béisbol Águilas Ibaeñas. Ciertamente los santiagueros nos ufanamos de las Águilas Ibaeñas y defendemos a las Águilas en todo terreno. El Estadio Cibao es catalogado indudablemente el estadio más alegre del país. No se goza en ningún otro sitio como en el Estadio Cibao. Lo que se oye y lo que se ve en el Estadio Cibao no se oye en ningún otro lugar. Los aguiluchos son demasiado apasionados, eso es así, y se lleven la sangre, eso es una cosa impresionante. Esta fascinante ciudad cuenta con historias trágicas y también extraordinarias. Hay que considerar que después del asesinato de Martínez Reina en San José de las Matas en el 30, previo o en los momentos que se dieron de antesala al inicio del gobierno de Trujillo, en 1933 se produce el levantamiento de los Patiño, de los hermanos Patiño y de su padre y de su tío, que van a ser acribillados también en San José de las Matas. Y recordemos también que en 1934, justamente en Santiago, se gesta el primer complot para atentar contra la villa de Trujillo. De manera que, indudablemente, que ese asesinato de Martínez Reina tiene una repercusión inmediata, posterior, en muy poco tiempo después. Al atravesar sus centenarias calles se conocen tantas anécdotas que puedes ir escribiéndolas por todo el trayecto y te da la maravillosa identidad de la cultura cibaeña. Aquí he dado un pequeño refrán en la dominicanidad que cuando el niño es carpetoso decimos, ese es más malo que buceta. Aparte de hablar con la I, es un rasgo muy santiaguero, incluso no de los sectores marginados, no, de todos los sectores empresariales, profesionales, es la I una característica importante. En primer lugar, la persistencia. La persistencia en el sentido de que siendo una ciudad destruida tantas veces, al mismo tiempo se ha levantado igual número de veces. O sea, el santiaguero no se deja vencer por la adversidad. Independientemente de que surja una eventualidad que amilane prácticamente por completo todas sus fuerzas, se saca de abajo. Santiago de los Caballeros, el primer Santiago de América, ubicado en el centro del Valle del Cibao, constituye desde los años 60 el centro económico y cultural de la región, predominando el sector manufacturero textil, la producción de ron y tabaco, la agricultura, entre otros servicios, dentro de su área de influencia, que abarca 5 provincias y 13 municipios. El mayor aporte económico es sin duda el tabaco. El tabaco constituyó durante muchísimo tiempo uno de los productos claves de exportación a República Dominicana, y es una historia que se fundamenta en el siglo XVII, en el siglo XVIII, cuando Santiago se convierte en el eje de la región. Santiago fue también cuna de desarrollo de la industria liviana en algunos renglones. Tú tienes el caso de Bermúdez, el caso de la peletería, o sea, de la industria del consumo liviano se producía en Santiago. Pero llegó un momento que Santiago también se desarrolló como un sector industrial importante, y León Jiménez fue la cuna, nació en Santiago, la familia León Jiménez comenzó y fue el principal capital privado en materia de la industria tabaquera, tanto de cigarrillos como de cigarros. Sin embargo, Santiago en los años 60 y 70 conformó una clase importante. Fíjate que la madre maestra nace en los años 60. Tú tienes, León Jiménez nació en Santiago, Bermúdez nació en Santiago. Tú tienes los empresarios como Víctor Espallá,
nació en Santiago también. Santiago ha sido cuna y de grandes empresarios que incluso se le llama el Grupo de Santiago. Otro aporte es su insignia iconográfica. La prensa diaria de Santiago tiene como tabloide emblemático el periódico La Información, ofreciendo todo el acontecer de la región del Cibao, Santiago y la República Dominicana, cuyo centenario está aconteciendo en este año, 2015. Loor a sus fundadores, don Luis A. Franco, Alfredo Rojas y los hermanos Pedro y Antonio Hungría. Ciudad metropolitana, de belleza ecléctica en sus construcciones. Ciudad cosmopolita, ciudad cultural, ciudad de contrastes, ciudad llena de arte. Santiago es Santiago, la ciudad corazón. Desde que llegué, se me hizo de noche y me fui a pasear por Santiago montado en un coche. La restauración me dijo el cochero